Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. En esta presentación continúo hablando del lenguaje Solidity y también comento aspectos relacionados con la programación y el acceso desde Java a la blockchain y a los contratos inteligentes que se desarrollen. La blockchain de Ethereum es una red de nodos distribuidos que almacena datos y contratos inmutables y públicos, y también almacena balances y otros datos. Tipos de cuentas en la blockchain de Ethereum. EAO, externa, con clave privada, para mantener, enviar y recibir ETH, que es la criptomoneda de la blockchain Ethereum. CA, que es la cuenta de contrato, que además de las características de la EAO, ejecuta código, pero esta cuenta carece de clave privada. Componentes de una cuenta. El nonce es un contador que sirve para evitar repeticiones de las transacciones. El balance, que es el balance en Wei. Un Wei es 10 a la menos 18 Ethereum. También existe como componentes de una cuenta su dirección, su clave privada y pública, en el caso de que sea una cuenta EAO, el código del contrato inteligente, en caso de que sea una cuenta CA, y los valores guardados en storage en dicha cuenta de contrato inteligente. Las direcciones son un número hexadecimal, comienza por 0x. Para EAO son los 20 últimos bytes de su clave pública. Para CA se deriva su dirección de la dirección de su creador. EVM es la Ethereum Virtual Machine. Es la máquina virtual que ejecuta el código inteligente de los nodos. Tiene storage y memoria temporal. Tipos de nodos. Está el nodo completo, que tiene copia de toda la blockchain. Hace validaciones y verificaciones. El nodo ligero, que tiene una copia de la cabecera de la blockchain. También puede hacer verificaciones. Y los nodos de archivo, que archivan la información de los nodos completos. Sirve de historial. Validaciones. Los cambios en la blockchain deben ser validados por un número suficiente de nodos antes de aceptarse. El gas. Sirve para establecer el coste de las operaciones que los nodos realizan por la petición de un servicio. Lo paga quien pide la transacción. Lo recibe el nodo que valida el bloque. Cuanto más alto es el gas pagado, más prioridad tiene la operación. Las operaciones de contratos inteligentes tienen precios mínimos en Wei. Wei es 10 a la menos 9 ETH. El límite de gas es el máximo gas que puede gastar. Más o menos está por encima de los 21.000 Wei. Transacciones. La información de las transacciones es pública. Pueden consultarse en etherscan.io. Las direcciones generan transacciones. Las direcciones CA generan mensajes. Una transacción debe ir firmada con la clave privada y tiene un identificador de transacción. Los nodos las aceptan. Uno será el que la procese el primero y por tanto recibirá el pago y la recompensa. Opera en la blockchain con el resultado y escribirá el bloque validado. Puede haber sido validado mediante prueba de trabajo, POW, Proof of Work, o mediante prueba de apuesta, Proof of Stake, y más o menos requiere unas 12 confirmaciones en la red Ethereum. Para desarrollar contratos inteligentes se puede utilizar como entorno de desarrollo integrado remix.ethereum.org. Con él podremos escribir archivos .sol con código inteligente en Solidity, podremos compilarlos, podremos desplegarlos en la red y podremos hacer también una depuración del código. El código fuente Solidity es compilado, se puede hacer desde Remix, se puede hacer con Solc o con Solc.js y se genera un bytecode válido para la EMV, la Ethereum Virtual Machine. Y se genera un contract ABI, que son las siglas de Abstract Binary Interface, el cual queda público para quien hace el despliegue en la blockchain. El opcode, que es más o menos como el ensamblador, es el equivalente para humanos del bytecode de la máquina virtual de Ethereum. Existen desensambladores del bytecode de la máquina virtual de Ethereum. En la diapositiva puede verse la URL de acceso al mismo.
El contract ABI es una estructura JSON o JSON que define la interfaz del contrato inteligente. Se necesita el código Solidity del contrato para obtenerlo. Puede hacerse una búsqueda de contratos en la URL que aparece en la diapositiva o hacer ingeniería inversa del bytecode, lo cual es algo complejo. Desplegar y ejecutar un contrato inteligente desde Remix. Hay que seleccionar el entorno. Puede ser JavaScript VM, que es local, puede ser Injected Web 3 o Web 3 inyectada, donde realizará una interacción con la billetera MetaMask y con ella se realizará el despliegue. O mediante un Web3 Provider, un proveedor de acceso a la Web3. Se necesita la URL y un cliente Ethereum, por ejemplo, Geth. Hay que tener una dirección desde donde desplegar y definir el máximo weight para el gas y el ECH inicial en su balance del contrato inteligente que se va a desplegar. El código desplegado es inmutable, por lo que debe probarse mucho en las blockchains de prueba antes de ir a la blockchain principal. Contratos, características destacables. Las variables de estado, de almacenamiento, de storage, son declaradas a nivel de contrato. Son permanentes, cuestan gas y se genera un getter automático para su lectura. Las variables locales son declaradas dentro de funciones en la pila, a menos que sean string, bytes, arrays, struct y mapping, las cuales tienen que declararse usando la palabra clave memory para que se almacenen en memoria. Desbordamiento de números. Anterior a la versión 0.8 se ajusta su tamaño y cuando se desbordan dejan de contener un valor correcto. A partir de la versión 0.8 generan una excepción y se reverte la operación. Cadenas de textos, otros tipos de utilidades. Existen librerías disponibles en GitHub. Por ejemplo, en la diapositiva pueden verse 4 URLs de utilidades porque no hay una librería por defecto que cubra la mayor parte de las funcionalidades que puedan ser necesarias. El lenguaje Solidity no es de propósito general como Java y tiene muy poco soporte funcional, APIs. No tiene buenas capacidades de interacción con el usuario ni de interacción con código remoto. Depende de APIs para la interconexión con aplicaciones clientes. Estas se desarrollan en otros lenguajes de programación como JavaScript, Python o Java. El código desplegado no puede corregirse. Hay que crear nuevos contratos y los contratos con errores siguen siendo accesibles. Es necesario poder bloquear los contratos por los administradores para evitar este problema. Los datos almacenados tienen alto coste. Si no serán permanentes, deben indicarse con la palabra clave memory. Esto se aplica a los strings, a los bytes, a los arrays, a los mappings y a los struct. Se puede utilizar IPFS, Interplanetary File System, para el almacenamiento permanente. Este tiene menor coste. El nombre del archivo .sol no se relaciona con los nombres de los contratos que contiene. Esto es distinto de lo que ocurre en Java, por ejemplo. Los literales de texto son ASCII en su declaración, a menos que se escriba la palabra Unicode justo pegado a la comilla de apertura, como inicio del literal. Por ejemplo, Unicode, comillas, ella está añorando la cigüeña, en este caso la A acentuada, la ñ y la U con diéresis sí las permitiría. Si no se utiliza la palabra Unicode, daría error. No existe el concepto de null. Por defecto todo está a cero. No permite crear arrays constant o immutable. Los arrays fijos, corchete, elemento 1, elemento 2, etc., fin de corchete, se asignan a arrays fijos de tipo storage. El operador igual copia datos, no asigna referencias. Desplegar contratos con MetaMask en Sepolia, que es la red de prueba de Ethereum. Requiere tener Sepolia ECH para pagar el gas. Este se puede conseguir gratuitamente en los sitios web de Faucet, por ejemplo, sepoliafaucet.com. Acceder a una blockchain desde Internet. Se necesita un punto de acceso, un Web3 Provider Endpoint. Puede crearse en getblock.io, en allthatnode.com, en quicknode.com gratuitamente. Acceder a un contrato inteligente desde Java. Hay que extraer del código fuente del contrato inteligente .sol las clases Java compatibles, es decir, las clases envolventes de ese contrato. Para ello hay que utilizar un plugin Maven. Solo se utiliza la primera vez si es que no hay cambios en el código Solidity. En la diapositiva aparece la estructura que añadir al archivo POM
con el código XML que Maven necesita para incorporar este plugin. En rojo aparecen los elementos que pueden adaptarse para hacer un uso más personalizado del mismo. El plugin de Maven se llama con el goal Web3j Generate Sources y va a generar los archivos .java necesarios si el pragma Solidity es compatible y si los imports son correctos, etc. Para conectar con el punto de acceso Web3 en Java se necesitan las librerías Web3j. Abajo en la diapositiva aparece el código XML que hay que poner en Maven para que esta librería se pueda utilizar. Para conectar con Web3 en Java se necesita la URL del endpoint, del punto de acceso, y se llamaría a web3j.build con el endpoint correspondiente. Para obtener credenciales en la dirección EAO hay que incorporar dentro del método loadCredentials la contraseña de acceso y el archivo JSON de las credenciales. Este archivo JSON se puede generar utilizando Web3j o se puede descargar al crear un wallet en la red. Cargar a un contrato en Java, es decir, la clase generada desde el contrato.sol, se hace con el método load y el objeto que tiene este método es el que ha sido generado desde Maven con el plugin que hemos comentado anteriormente. Hay dos tipos de peticiones desde el cliente. Las transacciones, que son las que van a modificar la blockchain y por tanto hay que aportar el pago del gas, y las llamadas, que no modifican la blockchain y no tienen coste de gas. Las estructuras complejas, con arrays dinámicos, etc., pueden dar problemas. Las llamadas para recuperar los datos de estas estructuras deben ser lo más sencillas posibles. Para depurar los fallos de programación en Solidity hay un debugger de bytecode. Desde Remix se puede utilizar y se pueden poner trazas en variables. Al escribir estas variables podemos acceder a ellas, leer su contenido y conocer cómo ha ido avanzando el proceso de ejecución de código. Si quisiéramos utilizar eventos para poner trazas, no llegarían porque cuando se produce un error en una transacción, esta se revierte, con lo cual la escritura del log no es accesible. Existe un proyecto de ejemplo denominado Holamundo Web3j que hace uso de contratos inteligentes, hace uso de Web3j y del acceso a estos contratos inteligentes desde distintas redes de prueba. Puede descargarse en la URL que aparece en la diapositiva. Para generar el archivo JSON con las credenciales de una wallet, a partir de la clave privada, esta clave puede conseguirse desde el wallet MetaMask y en GitHub está el código que extraería a partir de la clave privada el archivo JSON que se necesita para trabajar con las credenciales en Web3j. Para generar los archivos Java que envuelven los contratos Solidity se puede emplear el Gold Maven MVN Web3j Generate Sources y una aplicación que lo hace en la URL que aparece en la diapositiva. Como conclusiones, hay que decir que programar en Solidity no es equivalente a programar en Java. Es un lenguaje más limitado, la depuración de fallos es compleja, los arrays y los mappings son distintos y los tipos de datos string, byte, byte32, etc. tienen pocos métodos de apoyo y de interacción. Y nada más, espero que esta información les sea de ayuda. Un saludo.